El tema en el que me voy a centrar es un tema muy difícil de abordar porque es necesario centrar la atención, por un lado, en la libertad de testar y por otro lado, en las limitaciones en la libertad de testar. Y en este sentido, por medio entre la libertad de testar y las limitaciones, no cabe duda de que la más importante limitación es la que se refiere a la protección de los herederos especialmente protegidos o mejor dicho, los legitimarios, ya que es bien sabido que la protección que cada ordenamiento jurídico atribuye a los legitimarios determina una limitación en el poder de testar. Mejor dicho, no es solamente el poder de testar, sino también más ampliamente el poder de disponer mortis causa, a causa de muerte, ya que, como ustedes saben, están involucradas en esta cuestión los temas de las donaciones. Primero tenemos que centrarnos, no cabe duda de que la charla de hoy tendrá como foco principal el derecho europeo y obviamente el derecho italiano. Si bien no cabe duda de que el derecho peruano y el derecho italiano tienen muchas cosas en común en muchos aspectos podemos decir que se parecen mucho. Yo diría que es el derecho latinoamericano que más se parece al derecho civil italiano. Y esto creo que nos ayuda mucho en la discusión. El primer tema que tenemos que plantear es el de la libertad de testar, o sea, entender qué significa libertad de testar y cuál es el alcance que se reconoce a la libertad de testar en los ordenamientos jurídicos europeos y sobre todo en el ordenamiento jurídico italiano. Y la primera cosa que tenemos que considerar es que no existe una norma específica sobre la libertad de testar, sino que es una reconstrucción de la jurisprudencia, por supuesto, y también de la doctrina. No existe pero se puede desprender de muchas disposiciones de ley. No existe una norma que expresamente establece que la persona tiene una libertad de testar, pero se puede desprender de muchas normas y en particular las normas que regulen la relación entre la sucesión intestada y la sucesión testamentaria y las normas sobre el contenido del testamento. La primera es una norma muy importante, diría que es la norma que regula las relaciones entre la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. Nos dice que no se puede dar lugar a una sucesión legal cuando exista una sucesión testamentaria. En este sentido, se dice que la sucesión testamentaria está por encima de la sucesión intestada, que por esta razón tiene que considerarse una sucesión supletoria, en el sentido de que esta sucesión puede funcionar siempre y cuando no exista una sucesión testamentaria. Esto merece, desde mi perspectiva, una aclaración, porque lo que es importante no es tanto la existencia del testamento en sí misma, sino de la sucesión testamentaria. ¿Qué quiero decir?
no por el hecho de que exista un testamento, esto significa que la sucesión va a ser testamentaria, porque el testamento, como es bien sabido, puede servir para regular una muchedumbre de aspectos, sobre todo situaciones existenciales, y también dentro de las situaciones patrimoniales no cabe duda de que se podría dar un caso de que a través del testamento no se regula íntegramente la sucesión, porque cuando el legislador generalmente nos habla de la sucesión testamentaria, hace referencia al hecho de que exista una institución de heredero o una institución de herederos. Y esto es lo importante. Lo que sirve para que exista una sucesión testamentaria no es un testamento en sí mismo, sino que el testamento contenga una institución de heredero. Por ejemplo, si con el testamento, al menos esto pasa en el derecho civil italiano y también en el derecho civil español, que siempre es un derecho al que tenemos que hacer referencia. Si, por ejemplo, ya decía, la persona con su testamento distribuye todo su patrimonio a través de legados, ordenando solo y exclusivamente legados, no cabe duda de que habrá un testamento y sobre todo habrá un testamento con el que la persona dispone básicamente, sustancialmente, de todo su patrimonio, pero no existiría, al menos según el derecho civil italiano, una sucesión testamentaria. ¿Por qué? Porque el testamento básicamente no establece ninguna institución de heredero, sino solo ordena legados, y en este sentido, como al menos en el derecho civil italiano los herederos son figuras necesarias porque no puede existir una sucesión sin herederos, en este supuesto los herederos serán individuados por la ley. Y entonces, a pesar de que exista un testamento y de que este testamento regule, distribuya todo el patrimonio del disponente, del causante, la sucesión será íntegramente legal. Será una sucesión intestada, en el sentido de que los herederos se serán establecidos por la ley. Esto nos dice que para que exista una sucesión testamentaria no basta con que exista un testamento, sino es necesario que exista una institución de heredero. Y ahora bien, la institución de heredero en sí misma ni siquiera es suficiente para entender cómo se va a distribuir el patrimonio, porque la institución de heredero presupone que cada heredero esté instituido en la universalidad del patrimonio o en una parte alícuota que se puede expresar bien con uso de las fracciones, un medio, un tercio, un cuarto de la herencia, bien con un porcentaje, el 30%, el 40%, y ya está. Y en este sentido, el derecho considera la herencia como una unidad, para que haya una sucesión íntegramente testamentaria. Lo que sirve es que a través del testamento existan instituciones de herederos en la unidad del patrimonio. En cambio, si tengo instituciones de herederos en una parte alícuota inferior, menor que la de la unidad, esto significa que la sucesión testamentaria es parcial, y como es parcial, tiene que intervenir la sucesión intestada. En este sentido, por ejemplo, si el testamento estableciera que la institución de heredero del cónyuge en la mitad del patrimonio, esto significa que por la mitad
y por lo que se refiere al cónyuge, no cabe duda de que la sucesión va a ser testamentaria. Pero a través del testamento, o mejor dicho, de las instituciones de herederos, el causante dispone solo de la mitad del patrimonio. Así que para establecer quiénes son los herederos por la otra mitad del patrimonio, tenemos necesariamente que referirnos que abrir una sucesión intestada. Y esto sería un caso en el que la sucesión intestada concurriría con la sucesión testamentaria. Bien, dicho esto, no cabe duda de que la norma jurídica que existe en casi todos los ordenamientos jurídicos europeos y también latinoamericanos de Latinoamérica, que establece una prevalencia de la sucesión testamentaria sobre la sucesión legítima, nos dice, y es importante para desprender la importancia de la libertad de testar. Ahora bien, una autora española muy autorizada, que es Maripaz García Rubio, junto con la importantísima y distinguida profesora Torres García, en un libro muy importante que escribieron hace poco sobre la libertad de testar, nos dicen que cuando se habla de libertad de testar tenemos que distinguir básicamente dos libertades diferentes, y para ello, a pesar de todo, sería más correcto hablar por un lado de libertad de testar y por otro lado de libertad para testar. ¿Qué quiere decir con libertad de testar y libertad para testar? Cuando se habla de libertad de testar, se hace referencia a la libertad para otorgar el testamento, con la convicción y con la aclaración que el testamento tiene una prevalencia sobre la sucesión legal, o sea, sobre la sucesión testada. En ese sentido, sería más correcto hablar de libertad de testar, en el sentido de que es una libertad de hacer testamento y entonces de destinar sus propios bienes a través de un testamento, y entonces la voluntad testamentaria, que es la última voluntad. Si bien esta es una cuestión que no es baladí, muy importante, a pesar de que no cabe dentro de la ponencia, pero es importante matizar un momento. El testamento, no cabe duda de que en cada ordenamiento jurídico europeo y latinoamericano tiene que considerarse como el acto de mortis causa más importante, un acto de última voluntad muy importante, pero no podemos pensar que es el único acto de última voluntad que los ordenamientos jurídicos conocen, porque es uno de los actos de última voluntad que los ordenamientos jurídicos conocen. Más bien es el acto de última voluntad a través de los cuales se pueden hacer instituciones de herederos y ordenaciones de legados. Pero las instituciones de herederos, como las ordenaciones de legados, no son el único contenido del testamento. Sería un contenido típico del acto de última voluntad, pero el acto de última voluntad tiene un contenido más amplio, que va más allá de las instituciones de herederos y las ordenaciones de legados, y implica otras disposiciones patrimoniales que no afectan inmediata y directamente a la de la acción sucesoria, y sobre todo los aspectos que sucesorios de carácter no patrimoniales, que afectan a situaciones jurídicas existenciales. Y hoy en día este es un tema muy, muy, muy importante, solo si tenemos en cuenta la importancia enorme, tremenda, que asume hoy en día
el patrimonio digital, porque cada uno de nosotros tiene un patrimonio digital que a lo mejor igual no tiene una relevancia económico-patrimonial, pero que es muy importante, porque también se puede decir que representa una proyección de la misma persona que se proyecta en las redes sociales, en los medios digitales. Y la administración del patrimonio digital, sin duda, es algo muy importante y no es casualidad, por ejemplo, que en España, que tiene, no cabe duda, un derecho muy desarrollado, con muchos avances, tanto el derecho estatal general como sobre todo el derecho catalán, que es un derecho muy avanzado, tiene una regulación específica sobre las últimas voluntades digitales. Y esto es importante porque cuando hablamos de la libertad de testar, a pesar de que utilizamos la palabra testar, que hace referencia al testamento, no cabe duda de que hacemos referencia a la libertad para otorgar el testamento, pero también la libertad para otorgar los actos de últimas voluntades diferentes del testamento, porque no cabe duda de que en cada ordenamiento jurídico los hay. Y es importante matizar este aspecto. Pero la libertad de testar no es solo la libertad para otorgar testamento, sino es una libertad que va más allá de la libertad para otorgar testamento. Y implica la libertad para decidir el contenido del testamento. Y en este sentido, como para un poco matizar, diferenciar, las profesoras que acabo de mencionar, la doctora María Paz García Rubio y Torres García, en el libro muy importante que escribieron en 2010 no me acuerdo si 17, 18, distinguen la libertad de testar de la libertad para testar, haciendo referencia a la libertad para decidir el contenido del testamento. Y esta segunda libertad, que no cabe duda que encuentra mayores limitaciones, y la limitación más importante que está presente en casi todos los ordenamientos jurídicos es la legítima, o sea, la parte de patrimonio que cada ordenamiento jurídico, con matices diferentes, pero atribuye a los legitimarios, que generalmente son el cónyuge, los hijos y también los ascendientes. Tenemos que decir que las elecciones y las posturas de los ordenamientos jurídicos no son las mismas con respecto a los legitimarios. Podemos decir con matices diferentes que los ordenamientos de civil law, tanto los europeos como los latinos americanos, tienen como idea la existencia de la legítima. Estos básicamente son los legitimarios, el cónyuge, los hijos y los ascendientes, pero hay algunos matices. Por ejemplo, en el derecho civil cubano, como es bien sabido, los herederos especialmente protegidos no tienen derecho a la legítima por sí mismo, solo por existir una relación de conyugio o una relación parental, porque es bien sabido que la legítima requiere dos requisitos ulteriores, que son la no aptitud para trabajar y la dependencia económica del causante. O sea, no basta con el ser el hijo del causante, no basta con el ser el cónyuge del causante para tener derecho a la legítima, sino sirve que concurran también estas dos circunstancias. Primero, que la persona, el hijo, el cónyuge, no esté
esté apto para trabajar, y la segunda, que tiene una dependencia económica del causante. Esta es una elección que a mi parecer es muy importante y yo creo que podría ser una postura interesante, pero es una postura que no está compartida en todos los ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en casi todos los ordenamientos jurídicos europeos y también en el italiano, y ya basta con la existencia de la relación parental o la relación de conyugio para que las personas tengan derecho a la legítima. Y también en el derecho civil español no sirven otras no sirve que concurran otras circunstancias personales, condiciones personales, para que tengan derecho a la legítima. Esto plantea un problema que es un problema más general, porque tenemos que preguntarnos, tenemos que hacer una pregunta que podemos decir que es la pregunta del millón, ¿cuál es la razón, el fundamento que justifica la legítima en los derechos contemporáneos, ya que se trata de una limitación a la libertad para testar, o sea, la libertad para decidir el contenido del testamento. Yo no puedo decidir libremente el contenido del testamento porque de existir la legítima tengo que atribuir una parte del patrimonio a los legitimarios, con la advertencia que de no hacerlo no cabe duda de que existen acciones, y ustedes lo saben mejor que yo, para la protección de los legitimarios. Acción de inoficiosidad, de reducción de las disposiciones testamentarias, la acción de inoficiosidad de las donaciones, que son construidas según los ordenamientos jurídicos y las elecciones que los ordenamientos jurídicos han hecho, según que la legítima sea una pars bonorum, o sea una pars valoris bonorum, o sea simplemente, como por ejemplo pasa en el derecho alemán, una pars valoris, o sea un derecho de crédito. Y así podemos decir que tenemos al menos tres modelos, según que la legítima atribuya una compropiedad en los bienes hereditarios, la legítima atribuya un derecho de crédito que está afectado por que tiene una afección sobre los bienes hereditarios, hasta el punto que los herederos los legitimarios pueden conseguirlos. Y por fin el tercer modelo, que es el donde la legítima no es nada más que un derecho de crédito, y en cuanto a derecho de crédito se puede satisfacer el legitimario también con dinero, a pesar de que no sea dinero de la herencia. Vale. Si dejamos de lado estas diferencias, que son matices sobre la protección, el modo de la protección de los legitimarios, no cabe duda de que la legítima siempre representa, cuáles que sean las medidas de protección de los legitimarios, una limitación a la libertad para testar. Y entonces la pregunta del millón es: ¿cuál es el fundamento jurídico de la legítima? En este sentido, sobre todo desde que se ha empezado este proceso importantísimo de la constitucionalización del derecho civil, y tengo que decir, quiero abrir como una paréntesis,
para que quede, pero solo como una paréntesis, en el derecho civil italiano, en el derecho italiano en general, la constitucionalización del derecho civil es algo fundamental. Sin la constitucionalización del derecho civil, no hubiéramos podido llegar hasta donde hemos llegado, porque tenéis que considerar que el Código Civil italiano es un Código Civil de 1942, o sea, es un código que fue aprobado cuando aún estaba vigente el fascismo, razón por la cual siempre se dice que es un código fascista, o sea, un código en el que prevalecen los intereses, los valores típicos de aquel sistema. En cambio, es un código de 1942. El cambio constitucional italiano se realizó en 1948. O sea, el 1 de enero de 1948 entra en vigor la Constitución italiana que fue aprobada en el 1947. Fue aprobada en 1947 y entra en vigor en 1948. Cuando entra en vigor la Constitución lo cambia todo, porque es una constitución larga, como las constituciones que ya estamos acostumbrados a conocer, una constitución que afirma los derechos individuales fundamentales de las personas por encima de todas las situaciones jurídicas, que pone su eje en la protección de la persona y de su dignidad, o sea que el valor fundamental es la protección de la persona y de su dignidad. Y en este sentido, esto ha determinado, tuvo que determinar, de no ser así, la situación habría sido imposible a sostener. Tuvimos un largo y aún que aún sigue proceso de constitucionalización del derecho civil. Vale, cuando hay un proceso de constitucionalización del derecho civil, la primera cosa es una justificación, yo diría a posteriori, porque no puede ser a priori, o sea, vamos a hacer una justificación con los medios, las herramientas jurídicas que han sobrevenido, o sea, la Constitución, vamos a justificar las elecciones que ya estaban dentro del ordenamiento jurídico italiano. Y en ese sentido se ha dicho que el fundamento constitucional de la legítima es la solidaridad, que consabido la solidaridad es un principio fundamental, seguramente del derecho civil, del derecho constitucional italiano, pero también del derecho europeo, ya que se recoge este importante principio tanto en los tratados fundativos de la Unión Europea, como en la Carta de Niza, como en la Convención Europea de los Derechos Humanos. Y así el fundamento de la legítima es el fundamento de la solidaridad familiar. A mí me convence, pero yo creo que tenemos que matizar, porque a mi parecer la idea de que la legítima tiene su fundamentación jurídica dentro del principio de solidaridad es verdad, pero tenemos que matizar, que precisar, porque de considerar por un lado, el interés del testador, que es el interés en la libertad para testar, en la libertad para decidir el contenido del testamento, y por otro lado, la legítima como expresión del principio de solidaridad familiar, de protección de la familia. Tenemos dos intereses que
tienen que ser ponderados. Y la ponderación no puede significar una compresión sin más del principio de la libertad para testar, sino un justo equilibrio. Y en ese sentido, yo no comparto muchas de las posturas que en los últimos 20 años han, podemos decir, la palabra no es correcta, caracterizado el derecho civil italiano. Y desde más de 10 años voy, entre comillas, lidiando esta batalla para decir que es importante matizar. Matizar porque y yo creo que es importante reconocer que el fundamento de la legítima es la solidaridad familiar, pero si el fundamento de la legítima es la solidaridad familiar, tenemos que interpretar, tenemos que ponderar el interés familiar, los intereses familiares con el interés de la persona para disponer, para decidir la libertad de la persona, para decidir el contenido del testamento. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque no se puede pensar que la libertad para testar esté siempre debajo de la solidaridad familiar, y entonces que en cada institución jurídica, cuando hay la exigencia de una ponderación entre estos dos intereses, tenemos que dar la prevalencia siempre y de todas formas, sin hacer una ponderación concreta en la protección de los legitimarios. Y digo esto porque, por ejemplo, en Italia parece que no está admitida, es una fórmula un poco rara la que acabo de utilizar, parece que no está admitida. Digo así porque ahora las cosas están cambiando, pero parece que no está admitida la desheredación. O sea, el causante no puede desheredar a los legitimarios. Y esto a mí me parece un error. Me parece un error, ¿por qué? Si el fundamento de la legítima es la solidaridad familiar, en tanto puede existir el derecho de los legitimarios en la legítima en cuanto exista una concreta, verdadera solidaridad entre el legitimario o los legitimarios y el causante. Porque de no existir esta solidaridad, no cabe duda de que no tendría ni siquiera que existir el derecho a la legítima. De no ser así, la legítima se convirtiera en una especie de atribución patrimonial fundada en una relación familiar y ya está. En cambio, no puede ser una atribución patrimonial a las que las personas tienen derecho solo por las relaciones familiares, sino en las relaciones familiares cuando exista también una solidaridad familiar. Y en ese sentido a mí me parece muy importante y ilustrativo también para explicar mi posición a este respecto, la actual situación del derecho civil español. El derecho civil español conoce una causa de desheredación que es la del maltrato. O sea, el causante puede desheredar también a sus legitimarios si hay un maltrato. Y en particular se habla de maltrato de obra. Pero, ¿qué pasa? Pasa que el Tribunal Supremo español, fundándose en los estudios de la doctrina española, que es una doctrina muy buena, tanto
en este sentido podemos considerar la doctora María Paz García Rubio, el doctor Tony Baquet, el profesor Sergio Cámara, la profesora Esther Arroyo. A través de los estudios de la doctrina, el Tribunal Supremo ha un poco modificado su interpretación y ha dicho que dentro del maltrato de obra tenemos que considerar también el maltrato psicológico. O sea, que el causante puede desheredar sus legitimarios no solo cuando exista un maltrato de obra que presupone algo físico, sino también cuando exista un maltrato psicológico. El maltrato psicológico significa que hay un estado de abandono de la persona. Y esto es muy importante, a mí me llama mucho la atención. Esto significa relacionar muy bien la legítima como institución que encuentra su fundamentación en el principio de solidaridad con la libertad de testar, o mejor dicho, la libertad para testar. Porque en este caso se haría una ponderación correcta, desde mi punto de vista, una ponderación correcta de la libertad para testar, por un lado, y la legítima, la limitación de la legítima. De no existir una relación personal, de no existir una relación concreta entre el causante y sus hijos, porque sus hijos ya se han ido y se han desinteresado desde hace años, llevan años sin interesarse de sus padres. No creo que ellos merecen una legítima y no creo que sea justo un ordenamiento jurídico que en este caso va a limitar la libertad para testar en favor de la protección de los legitimarios. O sea, si es verdad que es la legítima, tiene su fundamento en el principio de solidaridad familiar, no puede ser como un principio unívoco desde que se mueve desde el causante hasta los legitimarios, sino tiene que ser algo que determina una relación entre las personas, el causante hacia los legitimarios, pero también los legitimarios hacia el causante. De no ser así, no podríamos decir que el fundamento sea la solidaridad familiar, sino la familia en sí misma. Pero la familia en sí misma no es un valor, y en este sentido tenemos que considerar que justo las constituciones de las constituciones contemporáneas, modernas, o sea, las constituciones que se pronunciaron ya desde la fin del siglo XIX, son constituciones largas que afirman los derechos de las personas, los derechos individuales fundamentales por encima de todo. Son constituciones que ponen en la cumbre de la protección jurídica como principio y valor rector la protección de la persona y de su dignidad. Y en este sentido, las formaciones sociales, entre las cuales no cabe duda que está la familia, porque la familia es una institución, una formación social. La familia merece una protección, pero no merece una protección a pesar de todo, una protección por encima de sus miembros. La familia no es algo diferente de sus miembros. O sea, las teorías institucionales de la familia que, por ejemplo, en Italia tuvieron una gran difusión en el siglo XIX, y en este sentido destaca el nombre de un jurista que es Antonio Ciccu. No cabe duda de que Antonio Ciccu consideraba a la familia, era una impostación, no cabe duda, fascista, o sea, con la
postura de los principios y valores que existían en aquel momento. Considera a la familia como una institución que encuentra su valor, que encuentra su importancia como la parte más importante de la sociedad. Y en este sentido, la familia era más importante que sus miembros. Son los momentos es el momento histórico de la institucionalización de la familia como institución que tiene un valor mayor que el de sus miembros. En cambio, esta es una postura que ya está abandonada por las constituciones contemporáneas, por ejemplo, en Italia, con el artículo 2 de la Constitución, que nos dice que lo que es importante son los derechos individuales fundamentales de las personas, como persona y dentro de las formaciones sociales en las que se puede desarrollar su personalidad y en la que se encuentra el desenvolvimiento jurídico de su personalidad. En ese sentido, esto significa que la familia, has cambiado la postura, podemos decir que tuvimos un cambio y desde una perspectiva institucional de la familia hemos pasado hacia una visión contractual privada entre comillas, en el sentido de derecho privado de la familia, donde lo que es importante son las personas, son los miembros de la familia. Esto es muy importante también para entender, es importante porque nos permite entender algo en el derecho de sucesiones. No cabe duda de que de existir un interés de la familia que es mayor que los intereses, superior que los intereses de sus miembros, cuando tengo que interpretar las normas de derechos hereditarios, sucesorios y sobre todo las normas de las que se puede desprender la libertad de testar y la libertad para testar, tengo que atribuir una relevancia muy significativa a la familia, o sea, al interés familiar, a la solidaridad familiar. En cambio, en la nueva perspectiva en la que nosotros nos encontramos, en la que ahora, a mi parecer, estamos, y el Tribunal Constitucional italiano lo ha muy claro, lo ha dejado muy claro en las últimas sentencias, en la sentencia de los últimos 5 años, la visión de la familia es una visión de la familia de derecho privado, no es una familia de derecho público. Lo que importa que es la familia, una formación social que tiene valor, que es valiosa, hasta cuando permite a sus miembros desarrollar su personalidad. O sea, tiene que ser algo que permita a las personas desarrollar su personalidad y no puede comprimir la personalidad o impedir el desenvolvimiento de la personalidad jurídica de la persona. En ese sentido, cobra una importancia, cobra un sentido totalmente diferente el concepto de interés familiar, porque no existe un interés familiar que está por encima de los intereses de los miembros familiares, sino el interés familiar coincide con los intereses de los miembros de la familia. Y en este sentido creo que tenemos que considerar, que tenemos que leer o, si queremos, volver a leer diferentemente el principio de solidaridad constitucional, porque el principio de solidaridad constitucional es un principio por el que las personas tienen que procurarse ayuda mutua. Y en este sentido, yo creo que al menos un derecho que quiere ser contemporáneo, que quiere dar respuestas a las preguntas
distintas a las exigencias que manifiestan las personas, es un derecho que va a proteger los legitimarios, pero que tiene en cuenta la solidaridad familiar, y al menos hay 3 pautas que tenemos que considerar. Primero, el tiempo compartido, porque yo creo que no es lo mismo la mujer que lleva 20 años con su marido, con la mujer que lleva apenas un año. Y esto es un problema, por ejemplo, en este momento donde tenemos las familias reasembladas, las familias reconstituidas, como se dice. Así puede pasar que una persona está casada con otra para un tiempo muy largo, están casados 20 años, después divorcian, y en el momento en que divorcian, la mujer o el marido pierden todo recíprocamente, mutuamente, los derechos sucesorios. Ahora bien, si la mujer ahora se va a casar con otro hombre, o al revés, el marido se va a casar con otra mujer, y después de un año del nuevo matrimonio la persona fallece, no cabe duda de que el cónyuge es solo el último, el que lleva apenas un año viviendo juntos, y en cambio el otro que vivió 20 años con el precedente y que a lo mejor igual fue el que lo ayudó en su trayectoria profesional, lo que lo ayudó en constituir la familia con los hijos, se queda con nada. Y esto no creo que puede ser correcto. Así que yo creo que en la solidaridad familiar una pauta importante sería considerar el tiempo compartido. Segundo, tener en cuenta la estructura relacional. ¿Por qué digo esto? Porque los tiempos contemporáneos nos dicen que siempre menos hay familias matrimoniales y otros modelos familiares. Por ejemplo, pareja de hecho. Y al menos en el derecho civil italiano y también en muchos derechos europeos, la pareja de hecho no tiene casi ningún derecho sucesorio. O sea, puede ser que la persona con la que uno lleva toda la vida compartiendo su existencia, al final se puede quedar sin nada porque no es un legitimario. Así que es importante centrarse no tanto en las las relaciones formales, sino en la estructura relacional. Y esto, por ejemplo, a mi parecer es muy importante en Italia, donde aún no hemos llegado al matrimonio igualitario. Para mí es una cosa... algo que yo no comparto, porque las personas del mismo sexo no pueden contraer matrimonio, sino algo diferente que se llama la unión civil. Y esto crea diferencias, porque al fin y al cabo, por una razón que la orientación sexual de las personas acaba siendo una razón de discriminación en los instrumentos jurídicos que el matrimonio y también en las consecuencias patrimoniales, sucesorias. Así que la segunda pauta que a mi parecer es importante tener en cuenta es la estructura relacional. Y tercero, por fin, la ayuda mutua. La ayuda mutua, o sea, la relación concreta que existe entre las personas, porque la protección de los legitimarios puede tener lugar siempre y cuando exista una ayuda mutua, siempre y cuando la solidaridad exista, pero que exista una solidaridad no significa solo que exista una relación formal familiar, sino que exista una ayuda mutua. O sea, yo creo que es importante, es correcto decir que la legítima encuentra su fundamento jurídico constitucional en la solidaridad. Pero tenemos que matizar, porque si decimos solo solidaridad, sin matizar, sin aclarar lo que está detrás de esta, que al fin y al cabo solo es una palabra, y entonces tenemos que
darle un contenido, puede que en la ponderación entre la libertad para testar, que al fin y al cabo es la expresión de la libertad de una persona, y por otro lado, la legítima como expresión de la protección de la solidaridad familiar, es una comparación que tendríamos que hacer con mayor rigor, muy estrictamente. En cambio, lo que a mí me parece es que muy sencillamente, casi sin reflexionar sobre las consecuencias, que son muchas y graves, desde mi punto de vista, se dice que el fundamento es la solidaridad constitucional, y casi por el hecho de que se dice que el fundamento es la solidaridad constitucional, se va a poner la legítima como limitación de la libertad de testar o la libertad para testar por encima de esta misma libertad. Yo creo que no se puede hacer una ponderación, como se dice, a priori, sino que la ponderación tiene que ser una ponderación a posteriori, evaluando las situaciones concretas. Ahora bien, no cabe duda de que cuando hay las normas no te la puedes saltar, sino que tiene que aplicarlas. Pero yo creo que en este sentido es muy importante el papel que desempeñan, por un lado, los doctores, la doctrina, y sobre todo los jueces, porque al fin y al cabo seguramente un derecho importante no es un derecho que responda a las exigencias de las personas, no es solo un derecho muy bien escrito, un derecho que esté perfecto desde un punto de vista estructural, sino lo que es importante es la sensibilidad de las personas que aplican cada día el derecho. Y creo que en este sentido, tanto el papel que desempeñan los abogados, como sobre todo el papel que desempeñan los jueces, que al fin y al cabo son los que dan vida al derecho, es un papel fundamental. Y en este sentido yo propongo siempre que no se afirme por el solo hecho de que la legítima encuentra su fundamentación en la solidaridad, que se diga que está por encima de la libertad para testar. La libertad para testar merece algo mejor de lo que al menos hoy en día tiene en el derecho civil italiano. Porque si es verdad que la libertad para testar al fin y al cabo representa una libertad individual, mientras que la legítima como protección de la solidaridad familiar parece representar un interés que va más allá del individual, no tenemos que olvidar que la familia, que la solidaridad tendría que considerarse al menos teniendo en cuenta el tiempo compartido, la estructura sustancial relacional entre las personas y la ayuda mutua. Muchísimas gracias por haberme dado esta ocasión y quedo a vuestra disposición con mucha ilusión por cualquier pregunta que haya surgido o pueda surgir. Muchísimas gracias de verdad, porque ha sido un verdadero honor estar con vosotros. Gracias.